Lección 10 para el 3 de junio del 2017. Profecía y Escrituras. Versículo de memoria, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sábado 27 de mayo. Lee para el estudio de esta semana. Pedro declara que tenemos también la palabra profética. Esto quiere decir que mencionó algo antes en lo que se afirmaba la fe del apóstol, también, pero que sin embargo había algo mejor y más poderoso en lo que se podía confiar para nuestra fe. Sin duda, había que entender estas palabras de Pedro, y como son muy delicadas, debemos tener mucho cuidado para no torcerlas. A fin de lograr esto, debemos seguir exactamente cada palabra del apóstol y en el orden en que las escribe. Si no seguimos este orden e invertimos algún texto y lo ponemos antes que el otro, enredaremos la idea de Pedro. No olvidemos que en los escritos originales no existen los capítulos y versículos, y por lo tanto, esta escritura es una carta seguida, y no podemos variar el orden textual que hoy tenemos en nuestras Biblias. Pedro advierte sobre la influencia de los falsos maestros que harían esto. Teniendo en cuenta estas preciosas advertencias, nos introducimos en el estudio de esta semana. Al continuar nuestro estudio de las epístolas de Pedro, un punto debería destacarse. ¿Cuán seguro y confiado está Pedro en lo que está escribiendo? Podemos ver lo mismo con Pablo, una convicción clara y firme acerca de lo que están proclamando con respecto a Jesucristo y la cruz. En los textos para esta semana, veremos más de esta certeza en Pedro, e incluso nos dice por qué tiene tanta certeza. No creemos, dijo él, fábulas artificiosas, segunda de Pedro 1:16, tales como aquellas que conformaban las religiones paganas de la época. Más bien, Pedro estaba seguro de lo que creía por dos razones. Primero, era un testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1:8. Pero en segundo lugar, y quizás más importante, porque casi ningún otro sería testigo presencial, está la palabra profética más segura. Pedro nuevamente regresa a la Biblia, señalando las Escrituras para la certera ratificación de Jesús, especialmente las secciones proféticas que hablaban acerca de él. Sin duda, estas son algunas de las mismas secciones a las que se refirió Jesús con respecto a él mismo. Así que si Jesús y Pedro tomaban la Biblia con tanta seriedad, ¿cómo nos atreveremos nosotros a hacer lo contrario? Domingo 28 de mayo. Jesús en el Antiguo Testamento. Pedro en su primera carta declara que los profetas de la antigüedad escudriñaron y diligentemente buscaron de quién se trataba y qué personaje sería el Mesías que había de venir, y cómo la pasaría en este mundo desde que llegara hasta que se fuera. Primera de Pedro 1:11 y 12. Cómo realizaría su labor de la salvación, y cómo finalmente después de esto lograría la gloria de llevar muchos hijos al reino, como nos lo dice Hebreos 12:2. Estas son las profecías que nos aseguran nuestra creencia en Jesús como nuestro Salvador. Después de decir Pedro esto en su primera carta, ahora en su segunda carta declara que todo eso que escribieron los profetas, él logró contemplarlo en Jesús en el monte de la transfiguración. Y por eso nos dice: no olviden que tenemos la palabra profética más segura, a la que debemos estar atentos como una antorcha, porque ella nos confirma para que el lucero de la mañana, que es Cristo, nazca en nuestros corazones. No debemos olvidar el contexto en el que Pedro está hablando, sobre la base de su primera carta. Cuando uno estudia la profecía y la entiende, entonces queda lleno de Jesús, porque Jesús mora en nuestros corazones por la palabra que nos ha dado, según él mismo lo dice en San Juan capítulo 14 versículo 23. El que tiene mis palabras y las guarda, vendremos a él y haremos con él morada. Porque Jesús mora en nuestros corazones a través de esa palabra. Así el lucero de la mañana habita, es decir, nace en el corazón,
Sin el conocimiento de la palabra, Jesús no puede nacer en el corazón. Es indispensable el conocimiento del Evangelio. Los apóstoles y primeros cristianos se basaban en las antiguas profecías, desde Moisés y por todos los profetas, para creer en Jesucristo como Mesías, tal como Jesús les había enseñado, comenzando por los escritos de Moisés y siguiendo por todos los profetas para enseñarle lo que de él decían. En el libro de San Juan capítulo 5 versículo 46, Jesús les dijo a los judíos: si creyeseis a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Veremos ahora una lista de las principales profecías que anunciaban la llegada del Mesías. Nos dice la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 49 versículo 36, cómo Jacob profetizó que Jesús aparecería cuando no hubiera más gobernantes judíos en el trono de Israel. Así fue. Jesús nació en días en que Judea estaba gobernada por un extranjero, el idumeo Herodes. Juan el Bautista se basó en estas profecías para saber que el Mesías ya estaba entre ellos, y así preparó el camino para Jesús. Por su parte, Balaam, un profeta que por un tiempo fue utilizado por Dios y era su servidor, pero que luego se apartó del camino, y que sin embargo, cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios le hizo bendecir. Este profetizó que saldría una estrella en el oriente y que anunciaría la llegada del libertador, y los magos del oriente, al estudiar esta profecía y ver la estrella del nacimiento de Cristo, creyeron en él. Jesús dijo que Abraham se gozó en ver su día y lo vio, San Juan 8:56, cuando vio el cordero que sustituía a su hijo en el sacrificio. Abraham ya había profetizado y había visto aquel día cuando el Mesías vendría, y esto fue a través del ejemplo y la ilustración del holocausto que iba a realizar con su hijo. Por su parte, Moisés declaró que Dios levantaría un profeta como él, Deuteronomio capítulo 18, 18 al 20, al cual oirían todas las naciones, y que cualquiera que no lo oyera al tal profeta sería cortado del pueblo. Y Pedro, en el libro de los Hechos, nos dice que ese profeta era Jesús, en quien se cumplieron las predicciones que declaró Moisés con respecto a un profeta que vendría en el futuro, al cual todos tenían que oírlo. David, por su parte, predice que Jesús vendría para terminar con los sacrificios y los holocaustos y presentarse como ofrenda. Salmo 46 al 8. Y Pablo declara que esto se cumple en Jesús. Hebreos 10, 5 al 8. Isaías, por su parte, declara que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7, 14. Y que se llamaría su nombre Emanuel. Isaías 9, 6 y 7. Mateo confirma este hecho declarando que Jesús es Emanuel, Mateo 1, 21 al 23. Isaías declara más aún que el Mesías sería perseguido por sus dirigentes, porque predicaba cosas distintas a las de ellos, basado en las profecías que declaraban lo que él tenía que hacer, y como ellos exigían que él se sometiera a lo que ellos decían, que había que predicar porque estaba dividiendo al pueblo, y que debía mantener la unidad, esperando que sus superiores le dijeran qué se podía y qué no se podía enseñar. Ellos enseñaban que el Mesías sería un gobernante que destruiría a los romanos y los haría un imperio. Las profecías que anunciaban su segunda venida fueron aplicadas a la primera, y como Jesús predicaba lo opuesto, ellos vieron amenazada su forma de organización que había suplantado a la verdadera que Dios dio, y por esta razón se opusieron a Jesucristo y declararon que Jesús debía someterse a ellos, debía de primero pedirles permiso, ver si lo que estaba predicando era correcto, porque si no iba a traer desunión a la iglesia. Increíblemente, por esto se opusieron a Jesús. Nos dice sobre esto el espíritu de profecía. Los líderes sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras, y que a él, a Jesús, le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. Censuraron a Cristo, lo disciplinaron porque simple y llanamente
no escuchaba las interpretaciones de estos líderes. Ellos querían que Jesús vaya para preguntarles a ellos a ver si podía o no podía enseñar tal o cual cosa, porque según ellos podía torcer las escrituras. Pero, en edad muy temprana, nos sigue diciendo el deseado de todas las gentes, página 65, Jesús había empezado a obrar por su cuenta, en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración, escrito está, constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares, pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Sus hermanos, como se llamaba los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen los requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios, y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Les parecía que era extremista. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Es increíble cómo trataban a Jesús sus propios hermanos. Decían que Cristo era terco porque él ponía el énfasis claro en las interpretaciones bíblicas, mientras que ellos decían que su interpretación era antojadiza. Así Jesucristo la tuvo que pasar en este mundo. Si los judíos hubieran mantenido la fe que le fue dada a Moisés desde el principio, si hubieran seguido las enseñanzas y hubieran predicado lo correcto, de hecho Jesús hubiera predicado junto con ellos las mismas cosas. Pero Jesús se daba cuenta que ellos habían dejado las bases principales de las enseñanzas de Moisés. Por eso les dijo, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. San Juan 5:46. Por su parte, el profeta Daniel también profetizó, y da la fecha exacta cuando el Mesías aparecería en la profecía. En su profecía de las 70 semanas, para el año 27 después de Cristo, y que sería crucificado 3,5 años más tarde. Daniel, capítulo 9, versículo 25 y 26. Miqueas, por su parte, declarará que Jesús nacería en Belén. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 y 3. Zacarías predice que Jesús entraría montado en un burrito como rey. Y muchas más profecías indicaban la labor del Mesías. Así es como por estas profecías se pudo reconocer al Mesías cuando vino la primera vez. ¿Qué promesas bíblicas has visto cumplirse en tu vida? De hecho, todo cuanto la profecía declara se ha cumplido en nuestras vidas, tanto para los eventos que suceden en el mundo como para los eventos personales. ¿Cuáles aún estás esperando que se cumplan? ¿Qué significan para ti? ¿Cómo puedes aprender a aferrarte a ellas pase lo que pase? Aún estamos esperando que se cumplan tanto profecías que tienen que ver con la sociedad y el mundo en relación a la segunda venida de Cristo, como la ley dominical, el fin del tiempo de gracia, las plagas, etc., como a su vez estamos esperando también que se cumplan en nosotros muchas cosas que el Señor ha prometido para nuestra transformación, para nuestra perfección y nuestra preparación. ¡Qué maravilloso! El apóstol Pablo dice que en la esperanza está nuestra salvación. Así que es bonito esperar que se sigan cumpliendo las palabras del Señor en nosotros. Si hasta ahora hay partes que aún no se han cumplido, debemos seguir esperando hasta que se cumplan, puesto que está prometido que así tiene que ser. Y con esto pasamos al lunes 29 de mayo. Testigos presenciales de la majestad. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro cuenta que cuando él estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús, vio la gloria con que fue revestido y se le aparecieron Moisés y Elías, y oyó la voz de Dios que testificó de Jesús como su Hijo y Mesías. Y él dice que esta evidencia es concluyente para demostrar que no creía en fábulas artificiosas. Las profecías anunciaban que el Mesías no vendría como un gran conquistador,
sino que sería su vida llena de sufrimiento por salvar a quienes lo rechazarían y que los dirigentes religiosos serían la causa de sus penas. San Mateo capítulo 16, versículo 19 al 23. Es que muchas veces los líderes en todos los tiempos y hasta hoy se engreían por su autoridad y creían ser dueños de la verdad, y debido a esto condenaron las enseñanzas de Jesús como que no tenían su permiso y sanción. En una ocasión le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él les preguntó entonces sobre la autoridad de Juan el Bautista para ellos que creían. Y ellos sabían que Juan había declarado sobre él que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si lo tenían como profeta, entonces había que creer que Jesús era el Mesías. Ellos no quisieron contestarle, porque sabían que el pueblo tenía a Juan por profeta, y si negaban su autoridad, el pueblo los apedrearía, y si decían que era profeta de Dios, Jesús les diría que entonces, ¿por qué no obedecieron a la voz del profeta? Este profeta había dicho que Cristo, el Mesías, era el Cordero de Dios, y debían de haberle creído. Pero si negaban al profeta, entonces el pueblo se les vendría encima, porque todos tenían a Juan por profeta. De esta forma, es como se puede notar que Jesucristo tenía la base de la autoridad en todas las profecías que hablaban acerca de él y que trataban acerca de él. Y cuando estuvo en el monte de la santidad, allí donde se transfiguró, el apóstol Pedro confirmó el hecho de lo que las Escrituras decían, que Jesús era el Mesías. Por eso es que el apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, más seguro que estar esperando el cumplimiento de un evento, más seguro que el estar mirando la parte sensacional, más seguro que incluso ver a Jesucristo en persona. Dice aquí que es creer en la palabra. Es por eso que Jesucristo nos ha dejado la palabra, porque a través de ella podemos creer más claramente y podemos entender más claramente. Recordemos que cuando Jesucristo vino hace 2000 años y solamente veían su persona y escuchaban sus palabras, no solamente se confirmaban por eso, sino cuando leían las Escrituras y veían que el testimonio de las Escrituras declaraba que Jesús era el Mesías. Después de que Jesucristo resucitó, los apóstoles todavía estaban incrédulos, no sabían en qué pensar. Así que dice el libro de San Lucas capítulo 24, todo el capítulo, que Jesucristo vino y se presentó delante de ellos para poderles mostrar lo que de él decían las Escrituras desde Moisés y por todos los profetas. Y cuando Cristo hizo esto, quedaron confirmados en la verdad. Así se cumple que, gracias a Dios, el pueblo del Señor siempre ha tenido profetas para confirmar la verdad, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Hoy tenemos la Biblia y el espíritu de profecía que nos pueden guiar para saber cuándo alguien está predicando lo correcto y cuándo no. Nos dice la pluma inspirada sobre esto: si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo, y si está enseñando verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos conocerla. El maestro de la escuela sabática necesita conocerla, y todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que se nos envía. Él ha dado instrucciones por las cuales podemos probar toda doctrina. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero si está de acuerdo con esta prueba, no estéis tan llenos de prejuicio que no podáis aceptar un punto, sencillamente porque no concuerda con vuestras ideas. Testimonio para los ministros, página 110. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la Iglesia, o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Ser semejante a Jesús, página 59. Y de esta manera es como nos damos cuenta de que el apóstol Pedro, a pesar de que presenta la evidencia de haber visto a Cristo en el Monte Santo transfigurándose, por lo cual él creía y estaba firmemente asegurado de que no predicaba fábulas artificiosas, nos dijo: pero más seguro que el haber visto en visión a Jesucristo de esta manera, es que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca,
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto nos lleva al día martes 30 de mayo. ¿Quién es la estrella de la mañana que nace en nuestros corazones? Vamos a ver. Para Pedro, la palabra de Dios brilló como una luz en un lugar oscuro. Algunos traducen la palabra oscuro como sórdido, sucio. Por eso es tan claro que debemos estar atentos a esa luz para seguirla hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Aquí Pedro hace énfasis en lo que los profetas siempre anunciaron, que la palabra de Dios de las Escrituras es una luz que alumbra en la oscuridad del error. Salmos 119, 105, Proverbios 6, 23. Jesús se declara ser la luz en San Juan 8:12. Él mismo, siendo la luz, dio las Escrituras a fin de que estas salidas de su boca fueran nuestra luz. Así constantemente caminan con Él por medio de ellas, y nos las dejó para que por ellas fuéramos salvos. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Pablo declara que las profecías son la iluminación, y que no debemos apagar el espíritu menospreciándolas, sino que debemos escudriñarlas todos y cada uno de nosotros por nosotros mismos, y no dejar que alguien, ni aun la iglesia ni los dirigentes, nos tengan que decir algo distinto de lo que dice un así dice Jehová. Nos dice el espíritu de profecía en relación a esto lo siguiente: el pueblo de Dios considerará a los gobiernos humanos como que han sido conformados divinamente, enseñará que se les debe obedecer como un derecho sagrado dentro del ámbito de la legitimidad. Sin embargo, cuando sus edictos estén en conflicto con los mandamientos de Dios, la palabra de Dios deberá prevalecer por encima de toda ley humana. Así dice Jehová, no debe supeditarse a un así dice la iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo debe colocarse por encima de las diademas de los gobernantes terrenales. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 402. Siempre debemos de recordar que para poder estudiar las profecías tenemos que estudiarlas por nosotros mismos con oración diligente, pidiendo el Espíritu del Señor para tener que aprender exactamente las cosas como son y que no vayan a ser torcidas. Así, de esa manera fue como los apóstoles recibieron directamente las palabras de Jesucristo. Para todo aquel que es sincero y que busca la verdad, se nos promete: si alguno de vosotros pide un pan a su hijo, ¿le dará una piedra? Así cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos os dará el Espíritu Santo a los que lo pidan de Él. Es por eso que siempre estudiamos con la oración para poder comprender las palabras del Señor. Así hicieron los apóstoles. Escucharon a Cristo y las palabras de Cristo no son tan difíciles de comprender porque Él habla de tal manera que todos podamos entenderle. Cuando estuvo hace 2000 años aquí en la tierra, hasta los niños estaban en sus reuniones, los viejos, los analfabetos. Todos comprendían la luz de la palabra del Señor. Así también, todos los que escuchen la palabra del Señor la entenderán. Nos cuenta el espíritu de profecía en relación a cómo los apóstoles salieron a proclamar la verdad y quisieron decirle a los dirigentes qué cosa es lo que tenían que hacer y qué no hacer. Mas un ángel del Señor, nos cuenta el espíritu de profecía, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días de los apóstoles. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia, y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado las fábulas acariciadas.
Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras y han edificado falsas teorías, a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones, porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Aún los adventistas del séptimo día, nos dice el Espíritu de profecía, están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo, no es verdad. Todo acto de resistencia hace más difícil rendirse. Siendo los dirigentes del pueblo, los sacerdotes y príncipes creyeron que les correspondía defender la conducta que habían seguido los apóstoles. Debían probar que estaban en lo cierto. Y príncipes creyeron que les correspondía defender la conducta que habían seguido. Debían probar que estaban en lo cierto. Testimonios para los ministros, páginas 70 y 71. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. No sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad, e impedir que se le dé algo contrario a sus ideas. Esta no es su obra. Lo que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser, y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. El Señor no les ha dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarlos a ellos. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. Testimonios para los ministros, página 70. ¿De qué manera tu propio estudio, pregunta la lección de la palabra, te ayuda a llegar a conocer mejor a Jesús? Y esto nos lleva al día miércoles 31 de mayo, la palabra profética más segura. Nos dice la lección, lee 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿A qué profecía se está refiriendo Pedro? ¿Qué quiere decir cuando dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada? Las profecías a las que se refiere Pedro son todas las que se escribieron por los profetas desde la antigüedad, ya que éstas prueban la verdad. Por medio de la profecía se puede saber qué es la verdad y quién es la verdad. La verdad es todo aquello que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Esto nos revela la profecía. ¿Y quién es el verdadero también? Las profecías tienen como centro a Jesús. Nos hablan solo de Él. Nos lo presentan en su primera venida y en su segunda venida, en su preexistencia y su misión como Salvador. Por tanto, toda profecía de la Escritura tiene como autor al Espíritu Santo, quien solo exalta a Jesús como Salvador, ya que esa es su misión para que todo el mundo lo vea como el centro de todo y en todo. Como hemos visto, los profetas de la antigüedad anunciaron la llegada del Mesías. Como expiación también anunciaron su segunda venida. Por otro lado, los apóstoles como Pedro vuelven a repetir esta misma enseñanza que nos declara que Jesús volverá. Veamos algunas de estas profecías. Daniel anticipó el tiempo cuando Jesús volvería. Nos dijo que sería cuando todas las naciones declararan paz y seguridad. Daniel 2, 43 y 44. El apóstol Pablo, haciendo eco de estas profecías, declaró lo mismo, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Daniel escribió profecías cronológicas en las que se verían imperios que irían tomando el escenario del mundo hasta el fin. Por medio de las figuras y de los símbolos, anticipó el futuro. En formas de metales y animales, se le mostró las cosas secretas del futuro. En estos símbolos se encontraban representados los imperios de Babilonia, Persia, Grecia, Roma y los 10 reinos bárbaros que la dividieron, y de entre los cuales se levantaría el poder del papado, dominando el mundo y trayendo persecución contra la verdad y el pueblo de Dios por 1260 años, en los cuales cambiaría la ley de Dios quitando el sábado y estableciendo el domingo, que sería desde entonces la marca de la bestia,
a quien Dios juzgaría después de dicho periodo que llegó hasta 1798 después de Cristo. Según Daniel, el juicio comenzaría en 1844, después de 2300 años que pasarían desde el 457 a.C., en que se diera el permiso para que Jerusalén tuviera que ser restaurada. Tal poder sería juzgado por sus crueldades, y todos aquellos que lo apoyaran serían juzgados también como rebeldes. Para entonces el mensaje del Evangelio de los tres ángeles enseñaría cómo librarse de este poder y no obedecerlo para poder salir limpio en el juicio. Para entonces se levantaría también el anticristo, un rey altivo de rostro, nos dice Daniel, y que lograría convencer al mundo entero de establecer un reino supuesto de paz mundial con sus engaños. Daniel 8, 23 y 24. Así se formarían las alianzas finales de los reinos que buscarían la supuesta paz mundial. Y entonces Cristo vendría para destruir al anticristo y establecer su gobierno mundial de paz verdadero para siempre y por siempre. En Daniel capítulo 11 se presenta que dicho poder buscaría implantar sus creencias y dominio desde el monte glorioso de Israel hasta los confines del mundo. Pero en esos días Miguel, el gran príncipe, se levantaría del santuario celestial, terminando el tiempo de gracia y comenzando el tiempo de angustia cual nunca fue, en el que será librado el pueblo de Dios para salvación. Daniel 12:1. Los entendidos, vale decir, los estudiosos de la palabra profética más segura que entenderían estas profecías, serían los únicos privilegiados para la salvación. Está claro que Cristo es el centro entonces de toda la profecía, como podemos ver en todas estas profecías de Daniel. La exaltación de la implantación de su reino es todo. Por eso la palabra profética es cristocéntrica, es puro amor. Por su parte, en el Apocalipsis, Juan nos señala las profecías que ocurrirían con la iglesia desde el Nuevo Testamento. Estas son las profecías a las cuales Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, tanto las que anunciaban su primera venida como su segunda venida. En el testimonio que nos da Juan en el Apocalipsis se nos muestran las 7 iglesias que tendrían que existir a través del tiempo. En realidad, era la misma iglesia de Dios, el pueblo de Dios, pero en diversas situaciones que predecía la profecía que ocurrirían con esta iglesia. Veámoslo. Empieza con la iglesia que Jesús dejó, la más pura, que duró hasta el 100 después de Cristo, llamada también la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, que fue la iglesia más pura, como su nombre lo dice. Luego esta iglesia sería atribulada, y muchos asesinados por 10 años en sangrientos teatros y circos. Esto sucedió en días de Diocleciano en el 313 después de Cristo con la iglesia de Esmirna. Luego sigue la iglesia que sería invadida por el error y la mezcla con el paganismo. La iglesia entonces terminó casándose con el error hasta el 538 después de Cristo. Se le conoció con el nombre de Pérgamo. Entonces la iglesia sufriría la introducción del paganismo luego de esto. El paganismo babilónico, llamado también Jezabel, aquí en el libro de Apocalipsis, llevando al pueblo de Dios a la idolatría y apostasía que deja la ley de Dios y su palabra. Esto sucedió cuando el catolicismo o mujer ramera Jezabel se introdujo entre el 538 después de Cristo hasta 1517 después de Cristo. A este periodo se le llamó Tiatira. Y luego la iglesia sería perseguida cruelmente por la Inquisición. Pero quedarían de entre ellas fieles con vestiduras blancas, que serían los protestantes, para 1776 después de Cristo. Esta se llamó la iglesia de Sardis. La iglesia tendría paz por un tiempo luego de esto, en la que todos los fieles o protestantes que habían sido defensores de la verdad contra el catolicismo se amarían con amor filial. Al no estar ya Roma católica dominando, ellos se unirían en amor, es decir, en el conocimiento fiel de la verdad. Todos compartían la fe. Entonces se les prometió que Cristo ya iba a pasar al lugar santísimo del santuario celestial para el juicio, y que debían estar preparados en este estudio de la palabra de Dios para entrar junto con Cristo a este juicio en el que la ley sería la norma, y que entonces se cerraría la puerta de intercesión de 1800 años para pasar a la última intercesión y expiación por los pecados, y que por eso se abría una puerta nueva. Nos dice por eso el apóstol Juan, que Cristo declaró: «He aquí yo abro una puerta que nadie podrá cerrar, y cierro una puerta que nadie podrá abrir». Así se cumplió para la iglesia de Filadelfia estas promesas, porque Cristo pasaría ahora
del lugar santo al lugar santísimo, abriría la puerta que nadie cerraría, y cerraría la puerta del lugar santo que ya nadie abriría. Porque entonces las profecías deben avanzar. Por esta razón, de allí en adelante debían estudiar más la obra del santuario, todos ellos, para saber qué estaría haciendo el Salvador desde ese tiempo y cómo sería juzgado el papado, y se vería quiénes seguirían con él y quiénes no. Cada persona ahora de allí en adelante debía ser evangelizada para no seguir al papado ni a sus creencias paganas, a fin de poder librarse del juicio. Este mensaje se llamó los tres ángeles, que cuando son oídos se sale de Babilonia y se aleja del papado para temer a Dios y adorarle. Así es como entonces esta iglesia de Filadelfia llegó hasta el año de 1844. Y el mensaje de los tres ángeles ayudaba a la gente para que pudiera entender la obra salvífica en el santuario celestial de Cristo Jesús para la hora del juicio. Entonces se entraba finalmente, dice el apóstol Juan, al pueblo de Dios que pasaría por un escrutinio final para saber si estaba siguiendo de cerca al Salvador en su obra. Este pueblo se tenía que notar si era frío o caliente, porque no debía ser tibio. Debían estar estudiando las profecías para saber cómo seguir al Salvador y no creerse ricos y sin necesidad de nada, sin necesidad de profecías, sino ungirse los ojos para poder ver lo que venía y librarse del papado y sus afiliados, que serían muchos en los últimos días. La imagen de la bestia, Babilonia católica y protestante, los reyes, presidentes y magnates con los mundanos unidos. Esta iglesia estaría hasta el fin del mundo y se llamaría la Odisea. Luego Juan declara los eventos que ocurrirían tanto con la iglesia y con el mundo, en la forma de 7 sellos en los que mostraba las iglesias en forma de 4 caballos. El caballo blanco, que era la iglesia apostólica, el caballo rojo, que era la iglesia perseguida y mezclándose con el paganismo, el caballo negro era la iglesia paganizada, y el caballo amarillo era la iglesia perseguida que estuvo a punto de morir en la Edad Media y por eso está pálida. Luego venía el 5.º sello, la iglesia en la Inquisición hasta 1755, cuando el 6.º sello ya nos muestra el gran terremoto de Lisboa en ese año, y el sol se oscurece y la luna se enrojece en 1780. Y en 1833 caen las estrellas fugaces llamadas Oriónidas, para luego esperar el fin, cuando las potencias de los cielos se conmoverán a la venida de Cristo, y el cielo se enrollará como un pergamino dando permiso a la entrada de Cristo. En este sello nos encontramos aún en el 6.º sello, pues estamos esperando la segunda venida de Cristo. Como podemos ver hasta aquí, las profecías se cumplen con exactitud. Tenemos la palabra profética más segura, por eso dice el apóstol Pedro. Durante ese tiempo, cuando se esté dando el 6.º sello, aparecerán los 144.000, cuando serán sellados con la verdad del sábado o sello de Dios, hasta que obtengan las ropas blancas del carácter de Cristo, y el sello quede establecido en ellos. Estos proclamarán un último mensaje al mundo llamado los tres ángeles, y se declara de ellos que, porque lo aprendieron, son puros como vírgenes, y no hay engaño en su boca, aunque los acusen de rebeldes y disidentes. Y entonces se abrirá el 7.º sello, y los 7 ángeles tocarán sus trompetas, empezando a caer los juicios de Dios, primero en gotas. Cuando las leyes dominicales sean establecidas, el mensaje entonces llegará por tierra y mar a todas las naciones, nos dice el capítulo 10. Y los 2 testigos, como dice el capítulo 11, serán exaltados hasta el cielo, es decir, conocidos mundialmente frente a sus enemigos que quisieron destruirlos. La gente y los líderes espirituales habrán llegado a la conclusión de que no hace falta el conocimiento de las Escrituras, que Cristo ya lo hizo todo por nosotros y que no hay nada que hacer. Sin embargo, los 2 testigos quedarán exaltados para que se note que es necesario estudiarlos para conocer a Jesucristo y nazca en nuestros corazones. En esos días, Satanás, dice el capítulo 12, engañará al mundo entero y procurará exterminar al residuo que obedece la ley para salvarse, y creerá y anunciará las profecías que son el testimonio de Jesús. La bestia y su imagen gobernarán entonces las iglesias y el mundo, y enseñarán a someterse a los dirigentes religiosos de ellas y del mundo. Pero el pueblo de Dios no se someterá, y obedecerá solo a los mandamientos de Dios, y la guerra será entre estos y las tradiciones humanas y sus leyes. Entonces caerán las plagas en los impíos, y el pueblo de Dios será libertado de Babilonia, y ésta será destruida. Y Satanás quedará 1000 años encarcelado en este mundo, mientras que los hijos de Dios irán al cielo y juzgarán a los impíos que rechazaron la ley y las profecías. Y después de esto Satanás será destruido, y los santos gobernarán por los siglos de los siglos.
Todos los adventistas del séptimo día creemos esto firmemente y sabemos que esto es lo que debemos anunciar al mundo como la buena nueva dulce de la venida de Jesús para librarnos de estos poderes esclavizadores. Los primeros pioneros predicaron esto, pero cuando fueron desapareciendo por la vejez y la muerte, entonces los que vinieron después comenzaron a dejar de predicar estos mensajes preciosos y se estaban apartando del cuerpo poco a poco. La pionera Elena de White les escribió como Pedro que no se aparten de la fe original. Nos dice el espíritu de profecía: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211. Eventos de los últimos días, página 151. Estos hombres, los fieles, dice Elena de White, a los que predicaban la verdad, no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. El Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada columna que Él ha establecido debe ser fortalecida. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Resulta que estas palabras decía la mensajera del Señor a algunos de estos jóvenes pastores que estaban quedando en lugar de aquellos que ya iban desapareciendo y que a veces estaban dejando la comunidad de los creyentes. Ellos querían ahora seguir los mensajes a su antojo, querían empezar a predicar lo que ellos creían y les parecía. Así se alejaban del cuerpo de creyentes de la iglesia. Ya no querían predicar los mensajes de los 3 ángeles, ya no querían anunciar las profecías que denunciaban a la bestia y a su imagen, al papado, sino que comenzaron a trabajar solos y llegaron a interpretaciones erradas de las profecías. No se dejaron guiar por la pionera y se apartaron de la fe de los 3 ángeles, revelándose muchos de ellos declararon que la pionera era extremista y fanática. Ella les dijo que la marcha descendente al mal era rechazar los testimonios y finalmente la Biblia misma. Nos dice el espíritu de profecía: los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo comienzo del mensaje del tercer ángel. Estos avanzaron paso a paso y recibieron luz y verdad a medida que avanzaban. Soportaron una prueba tras otra. Levantaron la cruz que yacía directamente en su camino y se esforzaron por conocer al Señor, cuyas salidas están dispuestas como el alba. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía, que han sido guiados por una experiencia genuina y viva, y han avanzado punto por punto y han sido intensamente probados, hasta que la verdad ha llegado a ser una realidad para ellos. La verdad, como rayos brillantes y cálidos, ha salido de sus voces y de sus plumas, y ha ido a todas partes del mundo, y aquello que para ellos fue una verdad probatoria, tal como fue dada por los mensajeros delegados del Señor, es una verdad probatoria para todos aquellos a quienes se proclama este mensaje. El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora cerca y lejos es el mensaje del tercer ángel, y los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el Señor para realizar una aplicación de la palabra que debilite el fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas lo que hoy son. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 118 y 127. Y esto nos lleva al día jueves, la palabra en nuestras vidas. Pedro presenta la palabra de Dios como inspirada por el Espíritu Santo y declara aún más que los santos hombres de Dios hablaron bajo la inspiración de este poder. No debe olvidarse que la palabra de Dios puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como hemos visto en el día miércoles,
Aquellos que fueron puestos para poder llevar el Evangelio al principio llevaban los 3 ángeles. Y luego los que vinieron después comenzaron a rebajar estas normas. Y por lo tanto, el pueblo del Señor necesita estudiar para poder saber en qué debe de estar ubicado. Porque podría ser que alguien que ni siquiera conoce los mensajes de los 3 ángeles como pastor, como dirigente de la iglesia, podría querer decir a otro que sí estudia, a otro que sí conoce, estás torciendo las escrituras, y actuar como los judíos, y rechazar así al mensajero del Señor. Debemos de tener cuidado. No siempre hemos de esperar que los dirigentes tengan que decir quién puede predicar o quién no, porque en tiempos de Jesús quisieron hacer eso y se equivocaron. Hemos de ver que puede predicar aquel que conoce, aquel que estudia, aquel que lee, y todos nosotros debemos probar todo lo que dice, yendo a escudriñar por nosotros mismos para ver si esto es verdad. Es así como la lección nos lleva a tener que pensar en la necesidad del estudio personal. Las doctrinas. ¿Qué nos dice la lección? Las doctrinas son las enseñanzas de la Iglesia. Expresan las creencias de la comunidad sobre varios temas bíblicos considerados importantes en la palabra de Dios. Idealmente cada doctrina debería estar centrada en Cristo y cada una debería enseñarnos algo que nos ayude a saber vivir en armonía con la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Guía. Pablo dice a Timoteo que la Escritura es útil para redarguir, es decir, rebatir al oponente, para corregir, para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16. Pedro hace una declaración similar cuando dice que la profecía en la Escritura es como una lámpara que brilla en lugar oscuro, 2 de Pedro 1:19. En otras palabras, la Escritura nos guía sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas y qué conductas son buenas o malas. Inspirada por el Espíritu Santo, la Escritura no es nada menos que la voluntad revelada de Dios. Nos dice el Espíritu de profecía sobre el conocimiento de las Escrituras. Sabio para la salvación. Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Investigad la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explorad la palabra de Dios como el minero explora la tierra para encontrar las vetas de oro. Palabras de vida del Gran Maestro, página 84. Y con esto nos vamos al día viernes para estudiar y meditar. Tenemos citas del Espíritu de profecía. Dice: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras, y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones, ya que tendremos que responder a Dios por nosotros mismos. Continúa diciendo la lección. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quisiera hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Juan 7:17. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Conflicto de los siglos, página 582. Esta lección fue muy maravillosa. Estas palabras del Espíritu de profecía que cierran esta lección nos enseñan a que tenemos que escudriñar las profecías por nosotros mismos y tener que declararlas al mundo, porque los falsos maestros están tratando de hacer entender que las profecías no pueden ser entendidas por la gente común. No les creáis, ha dicho Cristo. Son falsos cristos que quieren que tú vayas y les digas a ellos qué cosa está bien y qué cosa no está bien, como si ellos pudieran decir qué es lo correcto y qué no. Solo las Escrituras nos pueden declarar eso, y aquellos que estén llevando adelante la profecía. Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.